Por otra parte, hoy se conoce que el plan de deportaciones masivas que podría aplicar el presidente electo Donald Trump cobra fuerza con el paso de las horas, y fuentes de varias agencias y medios como NBC indican que el equipo de Trump ya estaría realizando conversaciones con varios países para que reciban a los migrantes que serán deportados. El gobierno de Bahamas fue uno de los que confirmó el contacto con el equipo del presidente electo, pero rechazó esta posibilidad. Otros países que estarían involucrados en el tema serían Panamá, Granada y Turcos y Caicos. Trump va a deportarlos a cualquier país que acepte recibirlos. La nueva estrategia migratoria del presidente electo de Estados Unidos ha sacudido a las comunidades migrantes y a los países involucrados. En un intento por reducir la inmigración ilegal, Donald Trump ha decidido adoptar una postura radical. Los migrantes podrían ser deportados a un país diferente al de su origen si sus países de origen no los aceptan de regreso. Esta propuesta, aunque polémica, se apoya en un marco legal ya existente que Trump planea utilizar al máximo para lograr sus objetivos. En esos casos quiere deportar a la persona a otros países que lo acepten, sí pueden hacerlo y lo han tratado de hacer anteriormente. Lo único es que siempre existen las demandas a favor de los derechos de los inmigrantes que han tratado de parar estas acciones. El plan se basa en la sección 243D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA por sus siglas en inglés, que otorga al gobierno de Estados Unidos la capacidad de retener o limitar la emisión de visas a ciudadanos de aquellos países que se nieguen a aceptar a sus nacionales deportados. En palabras simples, se trata de una estrategia de presión. Si un país no acepta la repatriación de sus ciudadanos, Estados Unidos podría imponer restricciones significativas en la emisión de visas para ese país, afectando desde visas de turista hasta visas de trabajo y de estudio. Es decir, Trump está dispuesto a jugar duro para asegurarse de que los países colaboren con su plan migratorio. Estos autobuses van a ser a diario, todos los días, 7 días a la semana, al igual que los vuelos que ya van a empezar. Muchos de países a veces no tienen repatriaciones formales establecidas con ese país, como Venezuela, pero entonces se hacen acuerdos con otros países que sí dicen vamos a recibir venezolanos. El impacto de este plan podría ser enorme. Países como Venezuela, Cuba y algunos de Centroamérica, que históricamente han mostrado reticencia para recibir a sus ciudadanos deportados, podrían verse forzados a cooperar ante la amenaza de sanciones que afecten el ingreso de sus nacionales a Estados Unidos. Sin embargo, si la negativa persiste, la administración de Trump ha dejado en claro que buscará alternativas. En lugar de enviar a los migrantes de vuelta a sus países de origen, podrían ser deportados a terceros países que acepten recibirlos, creando así una situación de incertidumbre para los afectados. Estos terceros países serían incentivados, probablemente con ayuda económica, para aceptar a estos migrantes que no tienen un lugar al cual regresar. Y aquí estamos con los papeles y bueno, a trabajar y a cumplir con lo que dice la ley. La medida ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Los críticos argumentan que deportar a personas a países que no son los suyos representa una violación de sus derechos fundamentales y podría poner en peligro sus vidas. Estamos hablando de seres humanos que ya han pasado por situaciones traumáticas. Deportarlos a un lugar donde no tienen redes de apoyo, donde no conocen a nadie y no tienen ninguna conexión, es básicamente un exilio forzado, declaró un representante de Human Rights Watch. Además, los expertos han señalado que el plan podría violar el principio de no devolución, reconocido en el derecho internacional, que prohíbe devolver a personas a lugares donde su vida o libertad estarían en peligro. El 90% de migrante que entra ilegalmente al país está siendo procesado para una deportación formal. El 10% son niños no acompañados. Ellos son los que tienen la decisión. Uno queda entre la espada y la pared. Trump, sin embargo, parece no estar dispuesto a dar marcha atrás. En sus discursos recientes, ha reiterado que Estados Unidos no puede seguir siendo el destino de personas que entran al país de manera irregular y que cada país debe hacerse responsable de sus ciudadanos. Si sus países no los quieren de vuelta, entonces nosotros tampoco los queremos aquí, afirmó en un mitin reciente. Para Trump, se trata de poner fin a lo que él considera una carga para los recursos y la seguridad de Estados Unidos. La lógica detrás de su plan es simple. Si el país de origen no coopera, alguien más tendrá que hacerlo.
y Estados Unidos hará lo necesario para encontrar quién. Asilo. De hecho no nos dejaron ni hablar, nada más pasamos y nos tomaron las huellas y ya. Dijeron mañana te regresan y ya, fue todo. Van a hacer entrevista o algo, dice no, pon tus huellas, así. Dice, métete ahí, agarra una colchoneta y ya más mañana te aventamos a México, a tu país de origen. Mientras tanto, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfrentado a la presión creciente de Estados Unidos para contener el flujo de migrantes que atraviesan su territorio en busca del sueño americano. Las conversaciones recientes entre Trump y Sheinbaum han sido tensas, según reportes, y el nuevo plan de deportaciones añade aún más presión a una situación ya crítica. México no solo está lidiando con la llegada de migrantes desde Centroamérica, sino que ahora también se enfrenta a la posibilidad de recibir a deportados de otras nacionalidades que Estados Unidos no pueda enviar de regreso a sus países de origen. Estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación de la manera más humana posible, pero necesitamos cooperación internacional y no presiones unilaterales, afirmó Sheinbaum en una reciente conferencia de prensa. La situación es compleja y está cargada de incertidumbre. Algunos analistas señalan que países como Guatemala, Honduras y El Salvador podrían ser los más afectados por las sanciones de visas si se niegan a cooperar con el plan de deportaciones de Trump. La amenaza de restricciones de visas podría tener un impacto devastador en estos países, ya que muchas familias dependen de las remesas enviadas por sus familiares que trabajan en Estados Unidos. Si Estados Unidos cierra las puertas a nuestros ciudadanos, estamos hablando de una crisis económica y social que podría tener consecuencias muy graves, advirtió un funcionario del gobierno de Guatemala. Pero la situación no solo afecta a Centroamérica, también hay preocupación en países como Venezuela y Cuba, que tienen una relación complicada con Estados Unidos y que tradicionalmente no han aceptado deportaciones. La posibilidad de que sus ciudadanos sean enviados a terceros países complica aún más el panorama, ya que muchos de estos migrantes huyen de persecuciones políticas o crisis humanitarias en sus propios países. Para ellos, ser deportados a un país con el que no tienen ninguna conexión sería casi una condena al ostracismo. En medio de esta creciente tensión, ya han comenzado a surgir rumores sobre posibles acuerdos entre Estados Unidos y ciertos países para recibir a migrantes deportados. Aunque no se han confirmado detalles, se habla de países del Caribe y algunas naciones africanas que podrían estar considerando aceptar migrantes a cambio de incentivos económicos y acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Estas negociaciones, de concretarse, podrían abrir una nueva puerta para las deportaciones, pero también podrían generar tensiones diplomáticas y protestas en los países involucrados. Mientras tanto, los migrantes siguen atrapados en el limbo. Para muchos, el sueño de una vida mejor en Estados Unidos se está desmoronando frente a sus ojos. Las noticias sobre el nuevo plan de Trump han generado temor y confusión en las comunidades migrantes en Estados Unidos. No sabemos a dónde nos van a enviar. Ya no es solo que te deporten a tu país, ahora te pueden mandar a cualquier lugar del mundo. ¡Es aterrador!, expresó un migrante hondureño que lleva 5 años viviendo en Texas y teme ser uno de los afectados por las nuevas políticas.